Hola hermanos, buenas noches. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar el día de hoy con el siguiente capítulo que toca del libro de Josué. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos permites un jueves más poder estar conectados en tu nombre. Muchas gracias, Padre, porque vemos tu gracia, tu bondad, tu misericordia en el día a día, Señor. Muchas gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, tu gracia extendida, Señor, todos los días, desde que amanece hasta que anochece, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos en esta hora que tomes control, Padre, de todas las situaciones. Nos ponemos a cuentas pidiéndote que perdones nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras debilidades, nuestros errores, Señor, nuestras rebeliones, todo aquello, Padre, que te ha disgustado, aquello que está oculto en el corazón o que hemos pensado. Señor, límpienos, Señor. Perdónanos de todo pecado, Señor, y queremos aprender en esta noche, Señor. Pero no solamente aprender, sino llevarlo a la práctica, porque dice tu palabra que no solo los oidores, sino los hacedores, Padre. Permítenos, Señor, aprender, pero también llevarlo a la práctica, Padre bendito. Te doy muchas gracias, Señor. Toma control de la computadora, toma control de la luz, del internet, toma control, Señor, de aún de mis hermanos que están por llegar a conectarse. Aquellos que el día de hoy no se van a conectar, permite que puedan escudriñar o leer en casa, Padre. Señor Jesús, aquí estamos. Háblanos, Padre bendito. Danos ese corazón dispuesto, Señor, para aprender, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues vamos a comenzar el día de hoy. Hoy nos toca ver Josué capítulo 20. Esta, este tema, cuando se leyó Éxodo, cuando se leyó Deuteronomio, se tocó. Entonces, a lo mejor muchos van a recordar ese tema que el Señor permitió, ya sea en la iglesia o por las reuniones de Zoom. ¿Sale? Entonces, hoy nos toca ver Josué capítulo 20 del 1 al 9, que significa, permítanme, ¿por qué? Las ciudades de refugio. ¿Sale? Entonces, comenzamos. No sé qué le pasó. Ahí está. Vamos a comenzar. Y quiero subir un poquito. Es capítulo 1, más bien capítulo 20, versículo 1. ¿Vale? Y comenzamos a leer, permítanme. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Entonces, hermanos, aquí le vamos a hacer una pausa. ¿Para qué eran las ciudades de refugio? ¿O para qué existían estas ciudades de refugio? Aquí nos está diciendo el versículo, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente o no a sabiendas. ¿Sale? Estas ciudades fueron creadas, el Señor permitió que estas ciudades fueran apartadas para todos aquellos que habían matado por accidente o por error, sin querer, sin intención. Para eso es que se hicieron estas ciudades, ¿sale? Y para que también en cuanto pasara un accidente y fuere muerto la persona por ese accidente, la persona que provocó este accidente pudiera acogerse ahí en estas ciudades de refugio. ¿Sale? Entonces, continuamos en el versículo, espérenme porque se tarda un poquito en avanzar la diapositiva, creo que ya se trabó, ya no me quiere avanzar, permítanme. Ok, vamos en el 4. Dice, que el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad.
y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Entonces, ya vimos, ¿para qué eran las ciudades de refugio? Para aquellos que eran homicidas, que habían provocado a lo mejor, no que habían provocado, que había acontecido un accidente sin querer, sin intención, eran estas ciudades para que ellos pudieran irse a alojar ahí y que el vengador o la familia de la persona que fue fallecida o muerta no fuera a vengarse de él. Para eso eran estas ciudades, era como una cárcel para todos aquellos que habían cometido algún accidente sin la intención, ¿sale? Ahorita vamos a adentrar más en esto. ¿Cuál era el proceso? Este era el proceso. Dice que el que provocó esta situación tenía que buscar una ciudad, la más cercana, presentarse a la puerta de la ciudad y iba a exponer las razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, ¿sale? Y ellos iban a recibir a la persona y iba a habitar la persona con ellos, ¿sale? Y de hecho dice aquí en el 5, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregará su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Tal vez ahorita te está pasando por la cabeza, bueno, y si a lo mejor se va a alguna ciudad de refugio, alguien que realmente lo hizo con intención, bueno, también ahorita vamos a pasar a este paso donde realmente tenía que pasarse por todo un juicio donde se investigaba, los ancianos, la congregación, lo sometían a juicio para ver qué había acontecido y si realmente había sido por accidente o realmente lo había hecho pues al drede o al propósito, ¿no? Porque tenía una enemistad con esta persona, ¿sale? Entonces, las ciudades de refugio era para estas personas que se hacían homicidas por accidente. ¿Sale? ¿Cuál era el proceso? Tenían que buscar una de estas ciudades, eh, llegar a la puerta, decir y exponer a los ancianos lo que había acontecido y se iba a quedar ahí hasta que fuera el juicio y no se iba a entregar al vengador, ¿no? Si dijere, ah, ya encontré al que mató a mi familiar, un ejemplo, los ancianos no podían entregar al homicida, ¿sale? Continuamos leyendo, este es el 5, vámonos al 6. ¿Cuánto tiempo, hermanos, se tenía que pasar ahí? El mismo capítulo no lo explica. Dice del 6 en adelante. Dice, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Entonces, aquí hago una pausa. Primero se tenía que ir, tocar la puerta a esta ciudad de refugio, lo recibían los ancianos, pero ya cuando se entraba en juicio, también la congregación tenía que decidir. ¿Sale? Así como en un juicio está el juez, están los abogados de cada una de la parte, están los testigos. De igual manera, aquí tenía que estar los ancianos, también hasta los levitas, hermanos, porque de hecho las ciudades de refugio eran parte de lo que la heredad le tocaba a los levitas, ¿sale? Entonces, ahorita vas a decir, pero a los levitas no les tocó heredad, ¿no? La heredad fue el Señor. Ahorita vamos a leer un versículo. ¿Sale? Entonces, y también no solamente de los ancianos, sino también de la congregación, ¿sale? Luego dice, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. Entonces, aquí se va a llevar, después de que él ya está resguardado en esta ciudad de refugio, se hace el juicio delante de los ancianos, delante de la congregación, y ya se va a determinar si realmente fue por accidente o con dolo, ¿sale? Si realmente se comprueba que fue por accidente, no crean que salía libre, ¿no? No crean que era así de, ah, sí, ya fue por accidente, sal libre, ya no la debes. No, se tenía que quedar allí, aunque el juicio había salido a su favor de que sí fue por accidente,
él tenía que esperar hasta que muriera el sumo sacerdote de aquel tiempo para él poder ser libre. Entonces tenía que esperar a que el sumo sacerdote falleciera para que él pudiera salir, ¿sale? Para que él pudiera salir y ir a su lugar, a su pueblo, a donde él vivía, ¿sale? Ahora, continuamos leyendo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues hasta que falleciera el sumo sacerdote, aún saliera el juicio a su favor. ¿Sale? ¿Dónde estaban estas ciudades de refugio? Esto lo vamos a ver en el versículo 7, está en la pantalla, y dice, entonces señalaron a Cades en Galilea, el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para que el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiesen a para que se acogiesen a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriesen por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. ¿Sale? Entonces aquí te están diciendo cuáles son las ciudades en donde estuvieron estas ciudades de refugio. No solo eran para los que eran del pueblo, para los hebreos, también para los extranjeros. Y lo hacía el Señor, estas ciudades de refugio, fue especialmente para que no murieran por mano del vengador y no se derramara sangre o más sangre, ¿sale? Inocente, porque al final de cuentas, si fue un accidente, pues fue sin querer, ¿no? Entonces, aquí te está señalando las ciudades, pero algo muy curioso es que, bueno, ahorita vamos ahí, porque aquí sí te señala las 6 ciudades, pero ahorita vamos a leer algo. ¿Cuántas ciudades eran en total que se entregaron estas ciudades de refugio? Fueron 6. Quiero que me acompañes a números 35. Números capítulo 35, ahí te dice cuántas ciudades fueron en total que se realizaron o que se apartaron, ¿sale? Es Números 35, versículo 6, está en la pantalla, pero ahí no puse que era el libro de números, ¿sale? Números capítulo 35, versículo 6, dice, y las ciudades que daráis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. Si tú lees más atrás, te habla de la herencia de los levitas. Recordemos que el Señor le dijo a la tribu de Leví que ellos no iban a recibir herencia, pero que él iba a ser su herencia. Te voy a leer esta parte para que no nos quedemos con la duda, pero fíjate lo que les dice. Te lo voy a leer desde el 35, esto no está en la pantalla a partir solamente del versículo 6, pero dice 35:1. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos y al lado de occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio de esto, tendrán por los ejidos de las ciudades. Entonces, se les dio que el Señor les había dicho que él iba a ser la heredad de los levitas, se le pide a cada una de las tribus que les den ejidos para que ellos pudieran tener ahí a sus animales, a su ganado y todo lo que ellos trabajaban, ¿sale? Y ya comenzamos en el 6. Dentro de esta heredad de los levitas, también el Señor eh, constituyó que se hicieran estas ciudades de refugio. Entonces, aquí estaban los levitas, ¿sale? Y también cuando se comparecía a un juicio, no solo estaba el levita o los levitas, estaban los ancianos y la congregación.
Entonces dice en el 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Entonces, aquí vemos que dentro de la heredad que se le dio o de las ciudades o ejidos que le tocaron a los levitas, iban incluidas las 6 ciudades de refugio. En total, a la tribu de Leví se le tenían que dar, en total, aquí dice 48 ciudades, ¿sale? Entonces, la escritura te dice que eran 6 ciudades solamente de refugio y 42 que eran para sus ganados, ¿sale? Continuamos. Ahora, ¿cómo estaban distribuidas esas ciudades? Eran 6, ya nos dijo la escritura que eran 6. ¿Cómo estaban distribuidas? Fíjate lo que dice Números 35, 14. Y dice, está en la pantalla, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. Pon mucha atención, hermano, porque eran 6 ciudades. 3 eran del lado del Jordán, porque recordemos que eh, varias tribus se quedan atrás del Jordán, no se van al lado de Canaán, ¿sale? Y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, o sea, en la tierra prometida, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Nuevamente aquí Números te vuelve a recalcar que no era porque lo habías matado con intención o con dolor. No, tenía que haber sido sin intención o por accidente. ¿Sale? Entonces, 3 se quedaron del lado del Jordán y 3 del lado de Canaán. Y aquí es algo muy curioso, hermanos, porque las del Jordán se dan primero, pero las de la tierra de Canaán había una condición para que se añadieran esas 3. Y ahorita lo vamos a leer porque la escritura no lo dice. Ahora, aquí vienen los ejemplos de cómo era que se daban cuenta que había sido un accidente. Fíjate lo que dice. Esto viene en Deuteronomio, creo que sí es Deuteronomio. Déjame ver si es Deuteronomio. No, es igual, Números. Es Números 35 del 16 en adelante. Si tú tienes tu Biblia ahí, es de Números 35 del 16 en adelante. Y fíjate, estos son los ejemplos para que no nos quedemos con la duda ahí. Y bueno, ¿cuáles eran esos ejemplos, no? ¿Cómo podemos darnos cuenta que era por accidente? Dice, y con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Aquí te está hablando cuando fue con intención, cuando lo hizo con toda la intención de matarlo, ¿sale? Pero fíjate lo que viene en el 22. Más si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo
hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote. Aquí otra vez nos vuelve a confirmar, para el juicio, hasta que no muera el sumo sacerdote, él puede regresar, sale o ser libre, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida, fíjate, si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no será culpable de ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muere el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. ¿Qué pasaba? Estas ciudades de refugio tenían límites. El que estaba allí, el homicida, que por accidente, sin intención, estaba resguardado ahí, no podía salir de los límites. Si él salía de los límites, entonces, si lo encontraba el vengador y lo mataba, no iban a acusar al vengador, porque él no hizo caso y salió de los límites. Entonces, aquí es muy importante ver, los levitas eran los encargados de poner como esas, ay, ¿cómo se llaman? Esas señalamientos, así como nosotros vemos en las carreteras señalamientos de que próximamente hay una gasolinera, hay un hospital, hay una vulcanizadora y así. Los levitas eran los encargados de poner los señalamientos para que fuera el homicida a correr a esa ciudad de refugio y poder resguardarse. Pero también había pues esa obligación de que no tenía que salirse de los límites. Si él se salía de esos límites como, pues a ver qué pasa, voy a ver un poquito la ciudad, no. Si el vengador lo encontraba y lo mataba, pues ya también él moría, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque yo te decía desde un principio, estas ciudades de refugio eran como la verdad es que era como un tipo cárcel, donde estaban todos los que habían cometido homicidio sin intención, ¿sale? Y de hecho, no dudo que hubiere personas que trataron de hacerse como, pues me voy a una ciudad de refugio, y aunque sí lo haya matado con todo dolo o con toda intención, se sabía, se descubría tarde que temprano. Para eso estaban los levitas, los ancianos y la congregación, para que ese juicio se diera lo más justo posible. ¿Sale? Entonces, yo te había dicho que hay 6 ciudades, bueno, más bien que te dice la escritura, que son 6 ciudades que fueron para estas ciudades de refugio. 3 eh, que están del lado del Jordán y están puestas, pero para las de Canaán había una condición. Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero había una condición. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál crees que fue la condición para que se añadieran las otras 3? Porque solo se habían añadido 3. Al principio, ya ahorita en Josué vemos las 6, pero cuando tú lees el libro de Números, solamente aparecen 3 y Deuteronomio. Pero para las del Canaán, porque solo estaban las del Jordán, las de Canaán había una condición. ¿Cuál condición, hermano, tú crees que fue? El mapita. Y te voy a decir una cosa. Permíteme. Aquí están. Aquí ya están las 6. Pero para las de la tierra prometida había una condición. ¿Cuál condición creen ustedes que fue? 3 ya estaban. Pero para las otras 3, que eran de Canaán, ya tomando la tierra poseída, la tierra que fluía leche y miel, había una condición. ¿Alguien que quiera participar?
¿No? Participen. Kai, ¿querías participar? Ah, sí, sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, creo que era que tenían que, pelear contra los gigantes o que no se podían unir a las personas de ahí. No, Ah, que tenían que hacer como un altar, creo. no, No, entonces no. no. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Vámonos a la escritura. Esa es Deuteronomio. Deuteronomio, déjame ver si es Deuteronomio, capítulo 19, a partir del versículo 7. Deuteronomio, capítulo 19, versículo 7. Tres ya estaban, las del lado del Jordán. Pero cuando ellos entraran a tomar la tierra prometida, tenían que distribuir las otras tres. Pero para distribuir las otras tres de la tierra prometida o de Canaán, había esta condición. Fíjate, dice, por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, esta es la tierra de Canaán, la ciudad donde fluye leche y miel. Dice, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre. ¿Cuál era la condición, hermanos? Cumplir los mandamientos. Así es. El Señor ya les había dado tres ciudades de refugio del lado de Jordán, pero cuando poseyeran la tierra prometida que era Canaán, todavía no. Decía, hay una condición. Dice, cuando el Señor Dios ensanchare tu territorio y te haya dado esa tierra que te prometió, entonces añadirás otras tres ciudades a estas. Entonces ya se completan las seis. Lo que le decía, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. ¿Sale? Entonces, ahorita en lo que leímos de Josué, ahí ya vienen las seis marcadas, ¿sale? Es Sedes, Siquem, Hebrón, Elecer, Ramot y Golán, ¿sale? Ya están. Estas tres son del lado de Jordán y estas tres son ya de la tierra prometida, ¿sale? Espero que estés viendo el cursor. Ahí están. Son estas tres. Estas tres ya se habían dado, las que te estoy señalando con el cursor, que son del lado de Jordán. Y estas tres se iban a añadir si ellos seguían andando en los caminos del Señor. Y a lo mejor ahorita tú dices, bueno, ¿y qué me quiere mostrar el Señor aquí con esto de las ciudades de refugio? Hermanos, para empezar, nuestro refugio en todos los sentidos, en todos los ámbitos, va a ser nuestro Señor Jesús. ¿Sale? Cuando llegamos nosotros a conocer al Señor Jesús, lo aceptamos como nuestro Salvador, nos sumergimos en las aguas, le servimos, hermanos, estamos en esa ciudad de refugio. Pero el Señor nos dice, no salgas, o sea, no salgas del límite, porque saliendo del límite, hermano, ¿qué crees? Tenemos un adversario.
Tenemos un enemigo en común, que es Satanás. Y él va a querer venir y hacer de tu vida otra vez confusión, que estemos en nuestros deseos, que estemos en la carne, que andemos otra vez en los vicios. Entonces, el Señor, estas ciudades de refugio eran para todos aquellos que habían matado sin intención. Hermano, nosotros muchas veces hacemos cosas con intención. Seamos sinceros, muchas veces comentamos algo con intención, muchas veces lastimamos con nuestras palabras con intención. Estas ciudades eran cuando habían sido sin intención, pero aún así el Señor nos muestra que ese refugio es Él, hermano. Ese refugio es Él. En este momento que estamos atravesando enfermedad, escasez, problemas, situaciones difíciles, división en la familia, no sé qué estés pasando, Él es tu refugio. Pero te dice, no te salgas de los límites, porque saliendo de los límites, Satanás va a querer hacerte otra vez estragos en nuestra vida. Acá era el vengador. El diablo es nuestro adversario. Anda como león rugiente, dice la escritura, viendo a ver a quién devora. Y empieza a atacar nuestra carne, nuestra alma y nuestro espíritu. No nos salgamos de ese refugio que es el Señor, porque cuando nos salimos, entonces viene el enemigo y nos destruye. Aún en los evangelios dice que cuando el enemigo ve esa casa ya limpia y recogida, viene con otros 7 amigos más y les dice, ¿qué crees? Que la casa que ya está limpia, vámonos. Viene con 7 demonios más. Hermanos, no nos salgamos de ese límite, de ese refugio que es Dios. Ahora, las ciudades, es, aquí las vamos a ver, son 3 y te marqué el nombre. Esto es en Deuteronomio 4:41. Y dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese ahí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas 3 ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en la tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot en Galat para los gaditas, y en Golán en Basán para los de Manasés. Aquí solo te está marcando 3 que son del lado del Jordán que se les dieron, pero aquí en lo que leímos de Josué 27 te está marcando las que fueron, ¿sale? Dice, entonces señalaron sedes en Galilea, 1 en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, 2 Iría Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, 3 y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, 4 en la llanura de la tribu de Rubén, 5 Ramot en Galat de la tribu de Gad, ahí era la 5, perdón, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. ¿Sale? Si te das cuenta, eran montes de la parte de estas 3 que leímos, que es Sedes, Siquem y Hebrón, son montes, hermanos. Las del Caná son montes, pero las otras 3 que se quedaron del lado del Jordán son desiertos, son lugares más bajos. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Él va a ser tu refugio, estando tú en el desierto o estando tú en el monte. Él va a ser tu refugio, porque tenemos un Dios que es un Dios de los montes, pero también es un Dios de los valles y los desiertos. Solo te dice, no salgas de los límites de mi refugio, no salgas. Pero vámonos más allá, ya vamos a terminar. Déjame ver aquí qué son, porque no me quiero pasar de la hora. Hoy creo que... Ok, gracias. Aquí están las ciudades de refugio, pero las vamos a ver ahora espiritualmente. Te voy a dar el nombre de cada una de ellas con su significado. Sedes significa
santo. Siquem significa hombro. Hebrón significa amigo. Becer significa fortaleza. Ramot significa altura. Y Golam significa plenitud. Ahora, y sede significa santo. El santo de Israel, el Dios Todopoderoso, puede hacer que nuestros pecados queden limpios. ¿Sale? Siquem, que significa hombro, siempre va a haber ese hombro para los fatigados. Hebrón, que significa amigo, siempre está ese amigo para los desamparados. Becer, que significa fortaleza, siempre va a haber fortaleza para el débil. Ramot significa altura y siempre va a haber una altura para como seguridad para cuando venga el adversario. Y Golam significa plenitud. Siempre va a haber plenitud para el afligido. Ahora, formulé unas oraciones, hermano, oraciones de, como de español, no oraciones de repetitivas. Fíjate, con los nombres, más bien con el significado de los nombres de las ciudades de refugio. Y esto es lo que hoy el Señor nos dice. Tal vez tú ahorita te pones a pensar, bueno, ahorita ya la justicia hay en la cárcel personas que deben y no deben, personas que realmente lo hicieron y personas que no, que tienen culpa y que no tienen culpa. Pero antes el Señor sí había instituido estas ciudades de refugio. Pero espiritualmente, fíjate, el santo es un refugio para limpiar los pecados, refugio y fortaleza al débil. Su hombro es el refugio para los fatigados y refugio en la altura para cuando lleguen los adversarios. Aquí me equivoqué, disculpe la tota de ortografía, para cuando lleguen los adversarios. Es el refugio como amigo para los desamparados y refugio en su plenitud para los afligidos. Todo este santo, fortaleza, hombro, altura, amigo y plenitud es el significado de cada una de las ciudades de refugio. Espiritualmente, el Señor nos dice en esta noche, yo soy el santo y soy un refugio para limpiar tus pecados. Soy refugio y fortaleza a ti que te sientes débil. Soy tu hombro, ese hombro es como refugio si te sientes fatigado. Soy tu refugio en la altura para cuando llegue el adversario y te quiera atacar. Soy ese refugio como tu amigo cuando te sientes desamparado. Y soy ese refugio en toda la plenitud para ti que te sientes afligido. Entonces, hermanos, eso era lo que el Señor nos quería hablar hoy. Esas ciudades de refugio tal vez ahorita no existen, ni mucho menos en nuestra cultura. Pero espiritualmente tenemos esa ciudad de refugio que es nuestro Señor Jesús. Y que podemos ir a Él cuando estemos cansados, cuando nos sentamos débiles, cuando nos estemos siendo atacados, cuando no estemos siendo ultrajados. No lo sé, hermano, pero tenemos ese refugio en Él que lo llena todo en todo, como dice la Escritura. Entonces, cada una de esas ciudades, hermano, tiene ese significado. Y ese significado que ahorita nos habla espiritualmente. Solo el Señor nos dice, yo voy a ser tu refugio, pero no te salgas de los límites. Porque entonces, saliéndote de los límites, te estás exponiendo a ser atacado. Está dentro de mí, mora bajo mis alas, dice el Señor. Mora bajo mis alas, mi protección, bajo la sombra de tus alas, dice el Salmo 91. Aún hay una escritura en los evangelios que dice, como la gallina cuando procura sus polluelos. Así estamos con el Señor. Él es nuestro refugio. Pero no nos salgamos de los límites. Y como veíamos aquí,
Tratemos de guardar nuestra vida, de hacer cosas que lastimen a otros. Guardemos nuestro corazón y nuestra mente. Y aun si hay algo, hay recelo, hay orgullo, hay soberbia, hay algún resentimiento con alguien, llevémoslo a ese refugio y digámosle, Dios, ayúdame con este sentimiento que tengo. Celos, envidia, lo que sea, hermano. ¿Sale? Entonces, pues esta era la palabra, hermano. No sé si alguien quiere comentar algo. Adelante. Hola, buenas noches, Caro. Buenas noches, Nas. Gracias a Dios por la palabra. Desde que en el tiempo en el que yo estuve también a cargo de los jueves y que me tocó compartir sobre las ciudades de refugio, para mí me resultaba increíble conocer esa parte misericordiosa de Dios porque veníamos leyendo de muchos temas de juicio de Dios, de castigo de Dios, pero cuando llegas a estas historias que fueron reales, te das cuenta de que la misericordia de Dios es demasiado grande que ni siquiera nosotros la podemos entender porque haber designado lugares donde podía llegar gente que había cometido homicidio eh, pues indebidamente o quizá lo habían hecho por salvaguardar su vida o por, no sé, por defender a alguien más y que no se consideraba como un homicidio doloso o con ventaja y que Dios daba esta oportunidad de poder redimirse en un sitio donde no fueran pues atacados, para mí es increíble considerar que esto pudiera ser posible porque en la actualidad tan solo ver las cárceles que tanto presumen en El Salvador de tanta seguridad y cómo tienen a los reos en condiciones peores que animales, y muchos de ellos sí están de manera injusta, ¿no? Y habrán cometido homicidio, pero por salvar la vida de algún familiar. Entonces, creo que es algo que posiblemente la humanidad no sea capaz de entender ahora y por eso pues ya no existen esos sitios. Pero cuando Dios nos llame a su presencia, seguramente nos vamos a, bueno, si es que yo voy, espero que sí, irme con Él, pero seguramente nos vamos a encontrar con personas que cometieron homicidio y que el Señor los consideró aceptos para Él, que el Señor los perdonó de su pecado y consideró que su corazón pues era agradable. Entonces, nosotros no tenemos por qué juzgar si una persona va a ser acepta delante de Dios o no, aun cuando haya cometido un pecado de esa clase, porque pues el ejemplo está en esas ciudades de refugio. Ese era mi comentario, Caro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, Sai. Hola, Caro, ¿qué tal? Hola, Fer. Noches. Buenas noches. Perdón, lo que pasa es que yo me quedé con una duda, no sé si la pueda preguntar. Sí, adelante. Mencionaban que tenían que seguir los mandamientos. Tal vez suene redundante, pero me quedé mucho con esa duda. ¿Se refiere a los mandamientos normales? Bueno, a los mandamientos que dio a Moisés. Sí, sí, es a los mandamientos que le dio a Moisés. Ah, ok, sí, perfecto. Solamente esa era mi duda, perdón. No, no Gracias. te preocupes, gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Ya nadie más quiere participar, hermanos, participen, no les dé pena. Carito, yo La- también quería participar ahí. Ah, adelante, adelante, Sai, después nuestra hermana Fanny y después nuestra hermana Alicia. Este, estaba recordando una prédica
donde hablaban sobre que como, bueno, creo que hay una palabra que lo dice, que también podemos matar con nuestra boca. Y yo creo que ahorita pues está muy delicado porque ya hay tanta violencia en el mundo que constantemente hasta se te hace ya sencillo pues gritarle a los demás o hablarles con groserías o así. Estaba viendo el otro día un video de una chica que iba en un Uber y le ofendía muy feo al Uber y le injuriaba, decía que le había hecho cosas y así, ¿no? Y al punto de hablarle a la patrulla. Entonces, pues yo creo que el Señor también nos invita a que tengamos cuidado de no estar siendo esos, pues, estar matando a los demás con nuestra propia boca. Y pues sí, es muy hermoso el ver el amor del Señor tan grande hacia todos nosotros y cómo para Él no había esa excepción de personas que muchas veces nosotros sí hacemos. Era lo que quería comentar. Así es, así es. Hay un proverbio que dice, es el proverbio 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Muchas veces nos podemos jactar, ¿no? Así como decimos, no, pues yo no soy idólatra, ¿no? Pero ¿qué tal andamos en la obstinación, ¿no? Igualmente con esto de ser homicida. Muchas veces nos jactamos y decimos, pues yo nunca he matado, es más, yo ni sé usar una arma, pero ¿cuántas veces usamos nuestra boca para lastimar a otros? De hecho, también hay otra escritura, no recuerdo dónde viene, pero dice que cuando hablemos que sea para edificación, no para destrucción. Entonces, aún en eso, tener el cuidado y ¿cómo se puede decir? La sabiduría aún cuando hablamos, porque no sabemos cuánto puede herir, ¿no? Nuestra boca, nuestra lengua. Y punto, a lo mejor ni siquiera lo hablamos, pero en nuestros pensamientos, ¿no? A veces no le decimos a la persona, me caes mal, ¿no? Pero la ves pasar y ya aquí generaste todo el odio y todo. Y si pudiéramos tener una camarita dentro de nuestra mente, lo que pasa cuando pasa alguna persona que no nos cae o que hemos tenido roces con ella, ¿cómo andamos? Entonces, mejor ni nos jactemos. Aún esos sentimientos, hermanos, el Señor nos ha abierto tanto el estar en su presencia, que aún esos sentimientos que a veces no los decimos, pero que aquí los tenemos, los podemos llevar a Cristo y decir, Señor, ayúdame, porque estoy sintiendo amargura, estoy sintiendo odio, estoy sintiendo envidia. Llevarlo a Cristo para que Él nos pueda limpiar y nos pueda sanar, porque si dejamos que siga creciendo eso, hermano, entonces sí podemos llegar a actuar. Entonces, pidámosle al Señor que aún tome control de nuestras emociones. Hermana Fanny, adelante y después nuestra hermana Alicia. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hermana. Yo no me pude conectar a todo el estudio, pero de lo que alcancé a escuchar, me ponía el Señor a considerar que, como dice su palabra, que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En estas ciudades de refugio donde se albergaba a aquellas personas que habían cometido algún delito de forma imprudencial, Dios conocía la intención del corazón y aunque si bien es cierto, no podían tal vez resarcir el daño, tampoco les dejaba sin como que sin que de cierta manera se le hiciera justicia a la familia de la persona que había sido pues agraviada. Entonces Dios nos permite considerar que Él nos conoce, aunque nosotros nos queramos a veces hacer los locos y no reconocer lo que somos, Él sí nos conoce. Él sí sabe lo que pensamos, con qué intención hacemos las cosas, cuando de verdad nos equivocamos y me resbalé sin darme cuenta, a que cuando ya somos conscientes de la situación y aún así vamos y lo hacemos. Entonces, a Dios no lo vamos a engañar y seamos conscientes y asumamos la responsabilidad muchas veces de lo que hacemos.
sepamos que, como dice su palabra, que lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Entonces, pero también vemos que tenemos un Dios misericordioso que aunque te equivoques, no te va a dejar. Entonces, más vale pedirle que nos dé ese corazón dócil y sincero para arrepentirnos y llegar a sus pies y ponernos a cuentas, para que si en algún momento necesitamos de esa ciudad de refugio, que sabemos que Él es nuestra roca, nuestro amparo, Él es nuestro todo, podamos llegar y de forma sincera poder ser arropados por Él, porque también Él sabe cuando solo de labios decimos estar arrepentidos. Entonces, pues que Dios nos ayude a menguar y que nos permita, nos enseñe a dejar en sus manos todas esas cosas que a veces nos cuestan trabajo. Ese era el comentario. Así es, gloria a Dios, sí, hermanos, no es nada fácil aún entregarle nuestras emociones, nuestros sentimientos a Dios. A veces nos cuesta mucho el morir al yo, pero entreguémoslo, entreguémoslo porque eso nos va a ayudar a que también guardemos nuestra alma, nuestra lengua, nuestra mente, nuestro corazón. Ahora sí, creo que quería participar, hermana Alicia. Sí, Carito. Desde que Adelante, leí hermana. el pasaje de Josué 20, sí, pues también eso es lo que Dios me hablaba de que ahora, pues, bueno, ahora nuestro refugio es el Señor Jesús, y como dice en el versículo 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta. ¿Y quién es la puerta? El Señor Jesús. Jesús. Entonces, nosotros siempre vamos a Él porque Él es la puerta para ir al Padre. Y dice, y se presentará a la puerta y expondrá sus razones. Y cuando en alguna ocasión tengamos, pues, nos haya cometido alguna injusticia o algo que no se pudo aclarar, pues podemos ir a aclararlo con Él para que Él nos haga justicia, porque dice que aquí estas personas iban a los ancianos, porque ellos juzgaban, ¿no? El caso. Entonces, pues Él es nuestro juez justo, nuestro abogado delante del Padre, y Él, pues, si cometemos algo, si confesamos, como dice la palabra, si cometimos algún pecado, confesarlo, ¿verdad? Y Él nos va a limpiar de toda maldad. Y si cometieron alguna injusticia con nosotros, también Él nos va a hacer justicia, porque Él es el juez justo. Nada más, Carito, esa era mi opinión, mi Gloria a Dios. comentario. Así es, hermanos, vayamos a Cristo, que Él es la puerta. Y dice, aquel que no entra por la puerta es robador, es salteador, ay, se me olvidó la palabra, pero dice que no es correcto que no entremos por la puerta. Entonces, la puerta es Cristo, hermanos. No sé cuál sea tu sentir, que estés pasando, pero vayamos a Él. Él es nuestro refugio en todos los sentidos. A mí me asombraba mucho el significado de cada una de las ciudades de refugio y ver que Él es nuestro refugio en todos los sentidos. Vayamos a Él, hermano. Él es nuestro amigo, ese hombro, es todo, hermano. Entonces, vayamos a Él. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿No? Ok, pues rompimos récord, hermanos, son las 8:58. No nos pasamos. Entonces vamos a dar gracias, hermano, y en esta noche se te invita a eso. Si hay sentimientos, si hay cuestiones en tu mente y en tu corazón, vayamos a ese refugio. No importa, hermano, a veces pensamos, ay, ¿cómo le voy a pedir eso al Señor? ¿O cómo le voy a exponer eso? No, hermano, hazlo, expónselo. Dile, dile cómo te sientes, dile quién eres o cómo te has sentido. Créeme, el Señor aún sabrá cómo contestarte, cómo consolarte, cómo hasta exhortarte. Él sabrá, pero vayamos a Él, sinceramente. Así como estos hombres corrían a esas ciudades y tenían que exponer lo que realmente había pasado, así, exponle tu sentir al Señor. ¿Sale? Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias porque desde Éxodo, Deuteronomio y nuevamente, Señor, en Josué, nos vuelves a hablar de estas ciudades de refugio. Muchísimas gracias, Padre, porque, como se decía en un comentario, vemos, Señor, tu misericordia y tu fidelidad aún para aquellas personas que sin intención
por accidente, sin dolo, Padre, pasó algo y murió la otra persona. Señor, tú pensaste en todo. Por eso tu palabra dice que todo lo que has creado o todo lo que has hecho es bueno, porque siempre lo hacías pensando en proteger, Señor, en cuidarnos, Señor Jesús. Padre bendito, en esta noche, Señor, queremos entrar a ese refugio, Padre. No salirnos, Señor, de tu presencia, no salirnos, Señor, de tu protección, de tus alas, Señor. No salirnos, Padre, porque saliéndonos, Padre, estamos dándole esa entrada al enemigo, al adversario, Señor, al vengador. Señor, ayúdenos, Señor, a ir a ti, a esa puerta, Señor, y exponerte todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todo aquello que a nuestros ojos pareciera injusto o justo o que no nos agrada. Padre, permítenos, Señor, llevarlo ante ti, Padre bendito. Guárdenos, Señor Jesús, guarde nuestra vida de hacer cosas con dolo, con intención, con el deseo de vengarnos, Padre. Y no sea con una arma o con algo. A veces, Señor, nuestra arma es la lengua. Nuestra arma son los pensamientos. Y a veces hacemos comentarios con toda la intención de lastimar, Padre, o hacemos algún tipo de broma, Señor, con doble sentido, Padre. Señor, ayúdenos, Señor, aún guárdenos, Padre, y perdónenos, Señor, si las veces que hemos actuado pensando que vamos a hacer justicia, Padre, y hemos hablado de más, Señor, hemos lastimado, Señor, a nuestro prójimo, te pedimos que nos perdones. Si lo hemos hecho con toda la intención, Padre, si lo hemos hecho con todo el afán de lastimarlo o hacerlo sentir mal, Padre, ayúdenos, Señor Jesús, si hemos hecho comentarios fuera de serie, Padre, perdónenos, Señor. Límpienos, Señor. A veces somos demasiado torpes, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús. Queremos estar dentro de tu refugio, Padre. Señor, guárdenos, Señor Jesús, como lo vimos ahorita en cada una, Señor, de los significados de las ciudades, Padre. Tú eres el santo, tú eres ese hombro, tú eres ese amigo, tú eres esa fortaleza, tú eres esa altura, Padre, tú eres esa plenitud. Señor, ayúdenos, Señor Jesús, ayúdenos, Señor, a estar en ti, Padre. Ayúdenos, Señor, y toma control de aquellos sentimientos, de aquellas emociones, de aquellos pensamientos, Señor. Y guárdenos, Señor, de lastimar, Padre. Decía tu palabra, Señor, que es súper importante amar a nuestro prójimo, pero también amar aún a aquellos que nos persiguen. Señor, guárdenos, Padre bendito, de odiar, de tener rencor, de tener resentimiento, Padre. Y si tú has hallado, Señor, esos sentimientos, Señor, en nuestro corazón, de celos, de amargura, Padre, de envidia, Padre, o de alguna otra situación, Padre, límpienos, Señor. Queremos estar en tu refugio y que tú nos limpies, Padre. Así como decía, hasta que no muere el sumo sacerdote, Padre, no podremos salir libres. Padre, tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor. Límpianos, Señor. Derrama aceite, Señor, y que seamos limpiados, Señor, de todo aquello que traemos, Padre. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos vuelves a recordar estas ciudades de refugio, Padre, que fueron 6, Señor Jesús, y cómo las estableciste, y aún 3 de ellas iban con condición, Padre. Y es la misma condición que nos sigues diciendo: guarden mis mandamientos, sigan mis pisadas. Señor, permítenos guardar los mandamientos, pero también poder llevarlos a la práctica. Ser no solo oidores, Señor, sino hacedores de la misma. Te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, te seguimos dejando las necesidades del lunes, las necesidades que han sido plasmadas, Padre bendito, en el grupo. Señor, cada una de las necesidades, Padre, tú las conoces. Hazte cargo, Señor, y sé propicio, Señor, a cada una de ellas. Muchísimas gracias, Padre. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Dios les bendiga, les mando un abrazo. Bye. Buenas noches, Dios les bendiga.